Bien, jóvenes, reciban el saludo del profesor José Aguirre. Vamos a desarrollar en esta oportunidad la semana 4 del ciclo semestral San Marcos. Bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente, pues, vamos compartiendo pantalla primero, de una de las obras clásicas más importantes de la literatura universal. Bueno, estamos entonces en esta semana 4, el tema es el clasicismo y hablaremos del teatro griego. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Conocer el origen y características del teatro griego, cómo se desarrolló, qué estructura tenía, cómo eran los personajes, cuál era la finalidad del teatro griego y otras manifestaciones más serán abordadas precisamente en esta clase. También tomaremos como referencia la obra Edipo Rey, veremos la importancia de esta obra en el desarrollo del teatro y también veremos algunos puntos resaltantes que nos permitan entender la propuesta de Sófocles en esta magnífica obra literaria. Analizaremos también algunos fragmentos que nos permitan vincular a la obra con las características esenciales del teatro griego. Bien, a continuación mencionamos algunos aspectos puntuales. Cuando hablamos de la palabra clásico, hablamos de algo que a través del tiempo transcurren situaciones, vivencias, y esto nunca pasa de moda, siempre se mantiene estable. El clasicismo griego en sí, que comprende del siglo IX al siglo II antes de nuestra era, se constituye pues como la primera corriente literaria que inicia la tradición cultural de Occidente. Primera corriente literaria, ¿correcto, no? Sí, que sirve de modelo, que sirve de canon, que representa esencialmente la base cultural de Occidente. Ese es el clasicismo y va a servir de modelo a otros movimientos literarios posteriores, que siempre van a ver en el clasicismo la base, la esencia de la cultura. Características: el antropocentrismo. Todo gira en torno al hombre. Todas las historias, hechos, acciones tienen como esencia hablar en torno a la problemática del ser humano. El ser humano es un ser complejo, con múltiples pensamientos, vivencias, deseos, y precisamente a través del clasicismo lo que se busca conocer es la condición humana, la problemática que lo envuelve precisamente, y a partir de ahí, conociendo esa esencia, orientar al ser humano para que dé pasos adecuados. En ese sentido, el antropocentrismo centra pues su atención en el hombre y en todo aquello que lo rodea. El antropomorfismo es otra característica fundamental donde los dioses dentro de las historias se presentan como entes humanizados. Es decir, los dioses toman formas humanas para reorientar, para dirigir o de repente también para apoyar precisamente en los quehaceres, en los objetivos que tienen los seres humanos en determinados procesos. Ejemplos puntuales: en la Ilíada, por ejemplo, Afrodita y Apolo apoyan a los troyanos, mientras que Atenea y Hera apoyan a los griegos. En el caso de Afrodita, Apolo y Ares también, muchas veces toman formas humanas para responder de repente ante una amenaza por parte de los griegos. En ese sentido, viendo de repente también pues que los troyanos tienen menor contingente bélico, los dioses intervienen constantemente para favorecerlos. Estas intervenciones tienen que ver precisamente con el antropomorfismo, cómo los dioses toman formas humanas para precisamente pues favorecer a quienes ellos consideran pues de repente los seres, ¿no?, que deben ser defendidos esencialmente, ¿no? De repente los que tienen menor defensa, y en eso los dioses intervienen. El caso también de Atenea, ¿no? Que en la obra de la Odisea toma también formas humanas para orientar la llegada
precisamente de Ulises a Ítaca. Y así vamos a encontrar varios ejemplos, ¿no?, de antropomorfismo. La armonía y el equilibrio, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con lo estético del teatro griego, ¿no?, del clasicismo griego, esencialmente. Se utiliza la forma expresiva, prosa o verso, acorde a la temática que se desarrolla. Pero esto con un lenguaje llano, correcto, que debe ser entendido por los espectadores y los lectores. Armonía y equilibrio, esencialmente, ¿no? Una preocupación también que tiene que ver con la forma y el fondo. La obra no solo debe contar con una adecuada estructura, sino también que debe tener un mensaje. Toda obra debe ser orientada para cumplir con un fin, orientar, educar a las personas en sus distintos procederes, en sus distintas acciones. La obra debe servir para educar, para orientar, para saber qué caminos tomar ante situaciones parecidas, conflictivas o más. En ese sentido, la obra muestra pues un equilibrio, ¿no?, en cuanto a lo que es la estructura, la forma de cómo el escritor se expresa y comunica pues de repente sus acciones. Muy bien. También está la predestinación y fatalismo, ¿no? El hombre no puede cambiar su destino. El destino ya está determinado por una serie de acciones generadas por el propio hombre, ¿no? Correcto. Ahora, de repente no por él mismo, sino por aquellos que forman parte de su estructura familiar. Está claro. El destino del hombre está condicionado precisamente por esta serie de acciones. Entonces, ahí se habla de la fatalidad. Correcto, la fatalidad. Hoy hablaremos fundamentalmente de Edipo Rey y veremos que Edipo es inocente en primera instancia en algunas acciones que él desarrolló. Correcto, ¿no? Pero, lamentablemente, ya su destino estaba asignado. De repente por acciones desarrolladas por su padre, Layo, pero en sí él es producto precisamente de ese fatalismo. Correcto, como aquí dice, yo quiero cambiar el destino me dice esto, pero no, por más que quiera esquivarme del destino, ya esto está determinado. Correcto. Entonces, eso también sirve como un referente importante, ¿no?, en una época esclavista como la griega, donde generalmente pues al pueblo se le sometía y todo, ¿no? Y el pueblo que observaba las representaciones tenía que entender que su destino era servir a los reyes, por ejemplo. Y eso nadie lo puede cambiar. Evitaba, indudablemente, pues algunas rebeliones o luchas y más, porque siendo consciente decía, no, tu destino es servir a tu rey, caballero, no le quedaba otra cosa. Correcto, entonces un poquito que por ahí también estaba la orientación política de las tragedias griegas, ¿no?, que se representaban precisamente pues en esas épocas. Muy bien, entonces el hombre no es dueño de su destino, ¿no?, y la fatalidad precisamente es la que asigna a la vida del hombre. En el teatro vamos a encontrar algunos aspectos importantes. Primero, el origen religioso. Correcto, el origen religioso. Y en ese origen religioso que vamos a tener nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Primero, Dionisios, o Baco para los romanos, muy bien, era hijo de Zeus, por decirlo así. ¿Correcto, no? Bueno, entonces Dionisio, siendo hijo de Zeus, va a vivir en un lugar llamado Niso, se dice, ¿no? Un lugar donde había pues una serie de sátiros que eran mitad hombres, mitad chivos, por decirlo así, correcto, y con el paso del tiempo, la presencia de Dionisios en cualquier lugar va a determinar pues goce, fertilidad y más. Con el paso de los años, correcto, se fueron generando una serie de actividades con el ánimo de resaltar a Dionisios. Y ahí se va a dar el origen de las tragedias. ¿Cómo así? ¿No? Se sacrificaba
un chivo, se despellejaba correcto, y luego se bailaba alrededor del chivo sacrificado. Las personas que bailaban alrededor de ese chivo sacrificado eran los integrantes del coro, llamado coreutas, que se colocaban los pellejos de los chivos sacrificados anteriormente también y bailaban alrededor de ellos. Expresaban una serie de cantos y más, correcto, que van a ser conocidos como los famosos ditirambos, correcto, que van a ser conocidos como los famosos ditirambos. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunos aspectos importantes, ¿no? Los ditirambos. A ver, ahí está. Los ditirambos que dan origen precisamente, que son cantos en honor a Dionisios. Cantos en honor a Dionisios. Muy bien. Estos famosos ditirambos, ¿no? Que son precisamente los cantos en honor a Dionisios. Estos cantos, indudablemente, pues, eran de exaltación al dios y más, buscando, pues, la fertilidad de la tierra, la fertilidad también a través de los hijos y más. Y esto va a dar origen al teatro griego, ¿correcto, no? Entonces, había una finalidad religiosa en un primer momento, ¿no? O sea, veíamos ahí a través de estos ditirambos, que eran, pues, cantos en honor a Dionisios. Pero era una acción donde veíamos solo cantos de alabanza nada más, cantos y más, donde había fundamentalmente, correcto, el corifeo, que era precisamente el líder del coro, ¿no? Y también estaban los coreutas, que eran los integrantes del coro. Correcto. Muy bien, corifeo, el líder, el sacerdote del coro, el que exaltaba, como si estuviéramos en una misa, ¿no? Oda Dionisio, y el pueblo, Oda Dionisio, ¿no? Los coreutas realizaban estas acciones. Un poco aburridas en un primer momento, ¿no? Imagínense ustedes a alguien que canta, que exalta nada más, pero ahí quedaba todo. Ahora, indudablemente, también era importante que estos cantos tengan cierta, llamémosles en este caso, pues, vivencias, ¿no? Y también despierta el interés de los espectadores. Es así que han pasado los años, llega un tal Thespis, correcto, y trae consigo una serie de elementos que van a contribuir al desarrollo del teatro griego. Cuando hablamos de Thespis, correcto, ¿qué trajo él? Primero, inserta el primer actor. El primer actor, Thespis de Icaria, inserta el primer actor. Y esto genera ya un diálogo, ¿no? Entre el corifeo, el líder del coro, y este primer actor. Correcto. Y al iniciar el diálogo ya empiezan, pues, a relatarse algunas acciones que van a despertar el interés del público. Pero también Thespis, que viene en su carromato, una especie de carreta que jalaba constantemente, llevando por ahí algunos actores, pero también traía lo que eran las máscaras, correcto, los coturnos, muy bien, y algunos atuendos por ahí. Muy bien. La máscara tenía una particularidad, ¿no? Fundamentalmente graficaba de repente ciertos gestos de los personajes ante situaciones complejas o vivenciales. Se dice que tenía como una especie de almohadilla interna que cuando uno hablaba le generaba, pues, un mayor sonido, ¿no?, en el escenario. Ya explicaremos un poquito, cuando hablemos del escenario, cómo la máscara cumplía también un rol muy importante. Los protagonistas, los personajes de las obras, tenían que ser sobredimensionados para que puedan ser vistos hasta por la última grada del
la orquesta del escenario del teatro que se configuraba en ese momento. En ese entonces veíamos pues que estos coturnos, que eran calzados altos, eran muy bien estructurados, ¿correcto? ¿No? Muy bien diseñados. Y allí veíamos pues a dioses, semidioses, aristócratas portando estos coturnos. El tamaño era mayor dependiendo de la importancia que tenía el personaje. Si era divino, obviamente el personaje se veía mucho más alto. Pero también los atuendos, las túnicas, ¿no? Por decir, eran bordadas, muy bien trabajadas y todo ello, dándole pues una especie de majestuosidad en cuanto a las vestimentas. Esto por referir al aporte de Tespis de Icaria. Y ahora, eso no quiere decir que Tespis ya trajo todos esos atuendos con de repente pues esas características muy bien labradas y más. Con el paso del tiempo, estos elementos que configuran la vestimenta, el calzado y más de los personajes fueron mejorándose. Pero en un primer momento, Tespis trajo todo eso. Correcto. Ahora, vamos a encontrar a través de los personajes algunos aportes también importantes que nos permitan conocer el origen del teatro griego. Pero sí es importante entender que la finalidad del teatro griego, de la tragedia griega, ¿no? De la tragedia griega, era la catarsis. Correcto, la catarsis, que era la purificación del espíritu del, en este caso pues de los espectadores, que muchas veces acudían a ver una representación teatral y se identificaban con un determinado personaje. Al identificarse con este determinado personaje, estos empezaban pues de una forma u otra, ¿no? A sentirse como ellos, a tomar sus vivencias, de repente sus desgracias, o también, ¿por qué no?, sus triunfos. En ese sentido, la catarsis es el objetivo, la finalidad de la tragedia griega, porque a partir de ahí el hombre se identificaba con algún personaje y, bueno, a veces esto le generaba pues alegría, otras veces tristeza, pero lo más importante, se olvidaba de repente de los problemas cotidianos que éste vivía. Muy bien, ahí están algunas características que tienen que ver con este origen del teatro griego. En el escenario, indudablemente, vamos a tener algunos elementos importantes. Correcto. Por ejemplo, decíamos que los escenarios del teatro griego se encontraban en las colinas, ¿correcto o no? Que tenían una forma semicircular. Era, como se podía decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Correcto, una especie de colinita así que cerraba un espacio. El objetivo era, correcto, en esta estructura semicircular del teatro griego, era que los espectadores que llegaban a observar la representación teatral puedan observar esta representación de manera adecuada. Correcto. Por aquí se encontraba la orquesta, por decirlo, ¿no? Muy bien, y el escenario estaba aquí. Estamos en esta representación. En la orquesta, por ejemplo, estaba el coro, ¿no? Liderado por el corifeo. Muy bien, y luego teníamos pues a los actores que realizaban las representaciones en el escenario. Recordemos que en esa época pues no había micrófonos, por decirlo ahí, un parlante para que la gente pueda hablar y se escuche pues hasta el último rincón. Correcto. Entonces, la estructura semicircular, que tenía una forma cóncava hacia abajo, se podía decir, correcto, como a veces tenemos nosotros o contemplamos el estadio, ¿no? A veces, claro, más inmenso y todo ello. Entonces, ¿qué permitía ver la representación? Y fíjense, ¿no? La estructura de grada, ¿no? De arriba hacia abajo, para que todos puedan observar la representación teatral. Ahora, los actores no tenían que gritar, sino que modulaban la voz en función al escenario que tenían. Y las máscaras, como dije hace un momento, cumplían un rol muy importante, porque tenían una especie de estructura interna que al momento de hablar los actores generaba pues una especie de sonido que permitía ser escuchado
por todo el escenario. Perdón, por todo lo que correspondía pues al teatro. Estamos. Entonces, había toda una predisposición para ello. Correcto. Muy bien. Y esta estructura también que permitía, ¿no? Por ejemplo, estamos en la obra de Edipo Rey y había escenas sangrientas. Hay que recordar que en las tragedias griegas no se representan las escenas sangrientas porque éstas van precisamente contra la armonía, contra la búsqueda precisamente de lo que se da en el teatro griego. Buscaba que la gente llegue, ¿no? Para de repente identificarse con los personajes y a partir de ahí, de repente, pues generar una identificación con ellos y también, pues, ciertas exaltaciones, ¿no? Yo soy como él, ¿no? Y estaban tranquilos, ¿correcto o no? Muy bien. Entonces, imagínate que se represente una escena sangrienta, ¿no? Esto podía alterar el ánimo de los espectadores, ¿correcto? Y los iba a alejar de repente, pues, de estas representaciones. Y lo que se buscaba era llamarlos para que entiendan la naturaleza humana, sus condiciones y vivencias, ¿no? No para espantarlos. Por eso, estas escenas sangrientas no van a ser representadas, pero sí relatadas de repente por un criado o un mensajero. Bueno, entonces, hasta el día de hoy, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a, a la Alameda Chabuca, acá en el centro de Lima, vemos algunos escenarios concéntricos, ¿no? Correcto, semicirculares, ¿no? De arriba hacia abajo, y ahí pues se generan algunas representaciones y más. Los estadios, los coliseos, tienen pues una estructura similar, ¿no? Correcto, circular y el medio pues el escenario donde se desarrollan las acciones. Bien, ahí están pues las distintas máscaras, ¿no? Que se representaban pues de repente a veces condiciones humanas, a veces de repente facciones tristes que representaban el momento en el cual se vivía cada uno o vivían cada uno de los personajes. Representantes, representantes del teatro griego, ¿no? Tenemos a Esquilo que inserta el primer actor. Esquilo va a insertar el primer actor, ¿no? Cuando hablamos de representantes, aquí tenemos pues a los siguientes. Esquilo inserta el primer actor. Muy bien, inserta el primer actor. Perdón, ya sería el segundo, ¿no? Porque primero fue Tespis, ¿se acuerdan? Correcto, ahí está el segundo actor. O el deuteragonista, así también se le llamaba. Si como primer actor ya había un diálogo entre el corifeo, el líder del coro, y el primer actor, ya había un diálogo, había una fluidez en cuanto al relato de una historia. Con la presencia del segundo actor, obviamente que el diálogo era mayor. Correcto, ¿no? El diálogo era mayor, las acciones eran más rápidas, correcto. Había, si bien es cierto, un tono solemne y más, pero al menos se expresaba ya un mayor dinamismo en la representación teatral. Esquilo, considerado el padre del teatro griego también, correcto, muestra una preocupación por la escenografía. Muestra una preocupación por la escenografía. Muy bien, ahí está pues nuestro amigo Esquilo, ¿no? Que también resalta en el uso pues de las máscaras, los coturnos, las túnicas y más. Ahora, también en Esquilo vemos el desarrollo de las trilogías. ¿Cómo así? Hay que recordar que las representaciones teatrales eran a partir de tres, se puede decir pues, tres representaciones, ¿no? Correcto. Empezaban desde muy temprano estas representaciones en el teatro griego, muy bien, y se representaban pues, se podía decir, tres tragedias. ¿Correcto? Un ejemplo concreto de ello, la Orestiada de Esquilo, ¿no? La primera, Agamenón, ¿correcto? Muy bien. Las Coéforas, las Euménides, finalmente, ¿no? Entonces, pero estas representaciones, de acto en acto, se desarrollaban dando un espacio al final.
Pero ¿qué es una tragedia, no? Una representación donde se grafican hechos funestos. Está claro. Se dice que al final de las tres representaciones había una representación más, que era una comedia. Como quien dice, pues ya la gente se ha cansado de ver tantas desgracias y al menos que se vaya con una sonrisa hacia su casa, ¿no? Y en ese contexto se representaban comedias que siempre tenían, pues mientras las tragedias tenían finales funestos, las comedias expresaban finales donde primaba pues la alegría y todo ello y más, y siempre a manera de enseñanza. Se dice que la Orestiada tenía también una comedia al final, que era Proteo, y ahí se habla de las tetralogías. Correcto, aunque esto de Proteo no ha quedado pues una referencia muy importante al respecto. Bueno, Esquilo también muestra una preocupación por la participación de los dioses, ¿no? Participación de los dioses. De manera un poco más activa, podríamos decir. En el teatro de Esquilo, como en todas las obras teatrales que corresponden a la tragedia griega, hay una fuerte presencia de personajes aristocráticos, dioses, príncipes, reyes, príncipes, princesas, reinas y más, como también la intervención constante de los dioses. Esto lo encontramos en la Orestiada, ¿no? Donde Apolo o Atenea intervienen recurrentemente. Correcto. Entonces ahí también está la importancia, pues, de Esquilo. De Sófocles hablaremos en un momento, pero veamos a Eurípides. Y Eurípides inserta el cuarto actor, correcto, el cuarto actor, muy bien, o el tetragonista, como se dice, ¿no? También en él vamos a encontrar participación femenina, algo que no encontrábamos recurrentemente pues en autores como Sófocles o Esquilo. Eso no quiere decir que no haya personajes mujeres, lo había, correcto o no, lo había, pero no tenían un rol protagónico importante, podríamos decir. El caso de Eurípides le da un mayor protagonismo al personaje femenino. También socializa un poco más el teatro Eurípides, brindando pues personajes no solo de tendencia aristocrática o divina, sino también personajes con un carácter un poco más popular. El aporte esencial de Eurípides se da en la inserción de un recurso llamado Deus et Machine. ¿Correcto o no? ¿En qué consiste este recurso? Se habla de la presentación de un personaje, correcto, que no ha venido participando en el curso de la obra, en el desarrollo de la obra, sino participa al final con la única intención de brindar solución a los conflictos o dificultades que se presenten en la misma trama. Es decir, el Deus Ex Machina es la participación de un personaje al final para solucionar los problemas o conflictos que se dan en la obra literaria. En la comedia, por ejemplo, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, vemos esa representación, ¿no? Donde viene un personaje llamado Don Juan, trayendo precisamente pues una carta que soluciona los problemas económicos que tiene Don Jesús, precisamente protagonista de la obra. Ahora, pero a la vez también observa a un tal Don Alejo que se encuentra en esta casa y también le dice, bueno, vengo a dejar un encargo y finalmente dejo dos. Esta carta, bueno, le dice, ¿no? Reciba saludos de su esposa e hija, le dice a Don Alejo, quien se había presentado en la casa de Doña Rufina, ¿no? Como una persona pues soltera y todo ello, y que quería casarse con la hija de Rufina, Juliana. Correcto. Entonces, interviene ese personaje y soluciona todo el conflicto, porque finalmente desenmascara a Don Alejo, haciéndolo ver pues como lo que era, una persona casada. Entonces, fíjate tú esto, ¿no, joven? Como este personaje interviene y soluciona todos los conflictos, por dar una referencia a este aporte de Eurípides, que escribe una obra llamada pues Las Bacantes. También
mujeres que exaltan a Dionisios. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Si gustas, haces una captura de pantalla para ver las anotaciones que hemos brindado en este momento. Bien. Correcto. Ya está la capturita. Vamos a borrar. 1, 2, 3. Ahí está. Y continuamos con lo siguiente. O el origen de la tragedia, ya lo hemos dicho, presenta un origen religioso. Los ditirambos en cantos en honor a Dionisios. Muy bien. Se daban 2 veces al año, nos dicen, en marzo las grandes dionisíacas, donde se representaban las tragedias, y en diciembre las pequeñas dionisíacas, donde se representaban las famosas comedias. Correcto. Muy bien. Que era el ditirambo, un canto coral a Dionisios. ¿Correcto o no? En honor a Dionisios. Muy bien, ahí está. Esto eran los ditirambos, que marca el origen de la tragedia griega. Realizado por el coro, y el coro era integrado por coreutas, precisamente, y que tenían al corifeo, que era una especie de solista. Es como si yo me encontraba, lo decía hace un momento, en una iglesia, ¿no? Correcto, ¿no? El cura, el padre que dirigía la misa, podía ser llamado el corifeo, y aquellos que participaban en la misa eran pues los coreutas, ¿no? Gloria a Dios, gloria, ¿no? Entonces ahí está eso, ¿no? Es un poquito el manejo de cómo se daba en este caso. Correcto. Con el tiempo, los primeros integrados por los coreutas, con el tiempo destaca pues el corifeo, que es una especie de solista. Felizmente que va evolucionando con la presencia del actor, que quiere decir el que responde. A Tespis de Icaria, a Tespis se le considera el iniciador del teatro griego, aunque otros lo llaman como el precursor del teatro griego también, por diversos factores, ¿no? Porque en primera instancia no vemos en él una obra que destaque, sino vemos más bien una persona que se encarga precisamente de aportar en el desarrollo de algunos elementos que son fundamentales para el teatro griego, ¿no? Para el teatro en sí. Esto de las máscaras, los coturnos, las túnicas y más, correcto. Y el hecho de que haya el personaje que responda a este solista que era el corifeo, y a partir del cual se va generando el diálogo, se podía decir, ¿no? Muy bien. El origen de la tragedia, instrumentos usados, máscaras, correcto, y coturnos, que eran calzados altos. Muy bien. El patrocinador era un ciudadano rico que asumía los gastos de la representación, ¿no? O sea, una especie de corega, también se le denominaba de esa manera, ¿no? Obviamente que toda representación significaba un gasto, ¿no? Las máscaras, los atuendos, correcto, eh, el pago a los actores, a los mismos coreutas que eran integrantes del coro y más. Había un gasto en la representación. No es que por ahí alguien venga y diga, pues, de repente ya cada uno va a actuar con su plata, ¿no? Siempre hay un gasto. Y este era precisamente el patrocinador. Muy bien, la finalidad de la tragedia griega, como lo dije hace un momento, era la catarsis. Y que se buscaba, a través de la catarsis, purificar el espíritu del espectador. A través de la compasión y el temor, ¿no? Correcto, ¿no? Los espectadores, al ver al personaje, correcto, que vivenciaba algo, sentía a veces tristeza, dolor, ¿no? Y se compadecía de él, pobrecito, ¿por qué le tiene que pasar a él todo esto? Caramba, ya todo debe cambiar, ¿no? Apiádense de él, ¿no? Correcto. O también a veces, pues, decían, no, no, miren ese personaje. Así también es uno de mis hijos, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, había una especie de mezcla entre lo que es, pues, la compasión y el temor, lo que generaba, pues, en sí, que el personaje, en sí, perdón, en este caso el espectador, que iba a ver la representación, se olvidase de sus problemas y vivencie precisamente en esa representación algunas acciones humanas que lo identificaban, a veces para bien, a veces para mal.
Entonces, la finalidad de la tragedia griega era pues la catarsis. Ahora, todos los actores que llevaban a cabo la representación, correcto, eran varones. ¿Correcto, no? Muy bien, eran varones. Y obviamente, pues, utilizaban máscaras de mujeres para representar a personajes femeninos. Pero en sí era el varón el encargado en realizar la representación. Las mujeres no realizaban representaciones, porque ellas, indudablemente, eh, estaban encargadas de otro tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo de exaltar a dioses a través de cuestiones religiosas, y muy bien, y también ya que había acciones violentas, a veces de contenido muy fuerte, que podían ser desarrollados en esa época solo por los varones. Entonces, se evitaba la presencia de mujeres en el escenario por cuestiones religiosas y escenas violentas frente al público por considerar estas escenas violentas antiestéticas. Ya decíamos, quebraba de repente con esa armonía de que el espectador vaya a ver una obra teatral para que de repente mejore por ahí ciertas cuestiones, ciertas dificultades vivenciales, al verse reflejado pues a través de un personaje y más. Se buscaba precisamente ello, ¿no? Que el personaje sea referenciado por el espectador, ¿no? Y a través de esta referenciación podíamos encontrar algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, la identificación del espectador con un personaje, correcto, ¿no? Y esto era bueno, ¿no? Porque a veces esa identificación lo hacía ver pues a través de sus acciones de un personaje importante y más, modelaba un poco el carácter de los espectadores también, correcto. Pero las escenas sangrientas, indudablemente, pues esto era terrible, ¿no? O las escenas violentas, vieron pata que te está matando y todo eso te generaba pues dificultades, temor, duda, ¿no? Imagínate que las representaciones teatrales sean solo eso, ¿no? Claro, del 100% de personas que va a ver una representación teatral, no todas nos va a gustar pues estas escenas sangrientas, ¿no? Bien lo va a espantar. Era pues lo antiestético. En todo caso, si hablamos de las limitaciones de la tragedia, tenía que ver con la ausencia femenina y también de repente con limitar la representación a acciones no tan violentas que digamos, ¿no? Muy bien. Ahí está un poco lo concerniente a ello. En la poética, Aristóteles les plantea las unidades dramáticas. Correcto. Fíjense esta estructura teatral, ¿no? Ya decíamos que eran por unas colinas y más. Y miren, ¿no? Una forma cóncava, semicóncava, podríamos decir aquí, que iba de arriba hacia abajo, donde todos podían ver la representación. Muy bien, por aquí estaba la orquesta, integrada por el coro, por aquí estaba el escenario, muy bien, donde se realizaba pues la representación. Y por la estructura, por la forma cóncava que tenía, uno podía hablar y podía ser escuchado claramente. Indudablemente también había una cultura en los espectadores, ¿no? La gente que iba a ver la representación, indudablemente pues que guardaba completo silencio, ¿no? Nadie hablaba, todo estaba ahí, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando va a ver representaciones teatrales, X, en algunos lugares, en sí, en el teatro, ¿no? Todo el público está en silencio, ¿no? Correcto. Y son los actores que a viva voz van expresándose. Y solo se escuchan las voces de ellos, nada más. El resto está en silencio, ¿no? Y si alguien hace bulla, ¡por favor! Y por ahí, ¿no? Estimada concurrencia, por favor, guarde silencio. Por favor. Los actores están realizando la representación. Y todos, y empiezan a guardar silencio, ¿no? Correcto. Miren cómo eran las características en esa época, ¿no? Pero bueno, veamos. La propuesta de Aristóteles es que había tres unidades. La unidad del lugar, toda la acción debe desarrollarse en un solo espacio, no en otro, en un solo lugar. Correcto, ¿no? No había escenarios distintos. Esto servía para mucho también, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo la representación en un solo escenario, no había la necesidad pues de estar cambiando por ahí partes de la escenografía, ¿no? Por ejemplo, la obra Edipo Rey se representa en la plaza principal de Tebas. Ahí se realizaba la representación. Ahí está Edipo, ahí está
el coro, llegan los personajes, pero todo en la plaza de Tebas, ¿correcto? ¿No? Todo en la plaza de Tebas. Algo más, el uso del telón todavía no era recurrente. Ustedes saben que el telón sirve para cerrar un poquito el escenario y para que los actores vayan cambiándose de ropa, vayan cambiando un poco la escenografía y todo eso. Pero aquí no, correcto. Aquí no había nada de telón que digamos y todo se desarrollaba ahí directamente, ¿no? Correcto. Entonces, eso hacía que la dinamización de las acciones sean contundentes, ¿no? Muy bien, en un solo espacio, la unidad del lugar. Cuando decimos que toda acción debe desarrollarse en un día o menos, eso no quiere decir que los espectadores van a estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche o más, ¿no? No era así tampoco, ¿no? Pero sí, la representación teatral comprendía lo máximo una serie de acciones en un día, ¿no? Se representaba de repente lo que pasó en la mañana, muy bien, luego lo que pasó en la tarde y más adelante. Pero todas las acciones, todos los hechos, todos los problemas que podían presentarse tenían que solucionarse en un día. Era lo más importante, la unidad de tiempo. No que mañana nos vemos, no que la representación y al día siguiente, no, nada. Todo pasaba en un día, nada más. No es que el personaje al día siguiente venga pues con otra ropa, más bañadito, no sé. No, no se daba eso. Toda representación se daba en un solo lugar, correcto, y en cuanto al tiempo era en un solo día, correcto. Evitaba también el cambio de repente pues de la vestimenta por parte de los espectadores y más. Y la unidad de acción se representaba solo un asunto en toda la obra. No varios asuntos, solo un asunto, un hecho, nada más. No había otra forma de representación. Esa es la unidad de acción, la representación de un solo hecho. ¿Correcto o no? De un solo hecho. ¿Cómo así? Por ejemplo, se habla de la obra de Edipo Rey, muy bien, y lo que se representaba solo era la búsqueda de la verdad en la obra, ¿no? ¿Correcto o no? Si, ¿quién mató al rey Layo? A ver, que digan de una vez dónde está. Es solo la acción que motivaba todo eso. No habían varias acciones, varios hechos. ¿Correcto o no? Entonces, esto generaba también que la preocupación estaba en torno a un tema específico y esto también generaba que la gente, ¿no? Cuando termina la representación teatral, entienda muy bien ello, ¿no? A veces, imagínate tú, una obra teatral con varias acciones, con varios hechos, indudablemente por ahí dirían, esto es más importante que lo otro, ¿no? O por ahí, al ver tantas actividades, correcto, o de repente varias historias, estas se perdían de repente y no significaban una enseñanza para los espectadores. Pero al ver una acción nada más, un hecho, una situación, esto generaba preocupación y se hablaba constantemente de repente de esta acción. En el caso de la obra de Edipo Rey, del fatalismo, ¿no?, que acompaña a este personaje. Según Aristóteles, la obra que sirve de modelo para el teatro griego precisamente es la obra Edipo Rey, porque cumple con estas tres unidades, ¿no? Unidad de lugar, la obra se desarrolla en la plaza de Tebas; unidad de tiempo, todas las acciones se desarrollan en menos de un día, todo se aclara en menos de un día, ¿correcto o no? Y la unidad de acción solo se cuenta la triste historia pues de Edipo. Muy bien. Continuamos aquí y vemos lo siguiente. Habíamos hablado de otros representantes, como de Esquilo, considerado el padre de la tragedia griega, y también de Eurípides. Ahora hablemos de Sófocles. Correcto. Primero, incluye el tercer actor o el triagonista. ¿Correcto o no? Muy bien, amplió a 3 el número de actores. Si con uno ya había uno que respondía al corifeo, si con 2, aporte de Esquilo, ya se dinamizaba un poco más el diálogo, con 3 esto ya era pues prácticamente un diálogo mayor.
A mayor participación de los actores, menor participación del coro. Es por eso que de 15 coreutas bajan a 11, gracias al aporte de Sófocles. Correcto, que disminuye precisamente la participación de integrantes del coro de 15 a 11. Un aporte esencial de Sófocles también es que humaniza la tragedia, al brindarle profundidad psicológica a sus personajes. Correcto. Y en ese contexto ya se aprecian con mayor predominio los conflictos más humanos. Está claro, las situaciones más humanas. Mientras que en Esquilo hablábamos de un lenguaje, hasta que podíamos decir algo poético, muy con un estilo demasiado solemne, propio de la forma de hablar de la aristocracia, correcto. En el caso de Sófocles, el lenguaje que utilizan los personajes, podríamos decir, es más culto, correcto, más directo, hay una sencillez en la expresión oral y más, y aparte, los conflictos que tienen que expresarse en ese sentido son más humanos, ¿no? Se habla más de la persona, de sus vivencias, de sus preocupaciones y más. Correcto. Eso también pues es muy importante. Preferencia por tragedias individualizadas, ¿no? Claro, a pesar de desarrollar trilogías, cada obra tiene su inicio y su fin. Cuando uno habla, por ejemplo, de la Orestiada, en Agamenón termina con el asesinato del rey. Correcto, ¿no? Las Coéforas, un poco la venganza de Orestes, ¿no? Y finalmente las Euménides ya tiene que ver con lo que es pues el juicio de Orestes y todo ello. Pero es una especie de continuará. O sea, cada tragedia termina, pero con siempre la disyuntiva. ¿Y ahora qué sigue? ¿Correcto o no? ¿Y ahora qué sigue? Continuará, ¿no? Y te deja en suspenso, me pucha. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? ¿Correcto, no? Muy bien. Entonces, ¿qué seguirá en la siguiente parte, no? Entonces se genera todo eso. En el caso de Sófocles, no hay eso de continuará después de cada tragedia, sino que se culmina ahí directamente. Correcto. Por eso dice, ¿no? A pesar de desarrollar trilogías, cada obra tiene su inicio y su fin. Profe, y en Edipo Rey, ¿cuál sería la trilogía, no? Bueno, podemos hablar de Antígona, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucede todavía, pues, en Tebas. Edipo en Colona, después de que Edipo sale de Tebas, hacia dónde se va, correcto, y precisamente está en Colona, donde dice que aparentemente busca su muerte, pero al final va a llegar pues a Atenas, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un vínculo, pero cada tragedia tiene su inicio y su final, que es lo más importante. No quedas en suspenso, ya terminó ya. Habrá otra obra de repente que siga hablando del mismo personaje, pero ya será otra historia. Correcto. Que no necesariamente se va a desvincular de la historia principal. Se va a vincular, pero ya con otros matices, con otras acciones. Correcto. Ahí está lo que decíamos a partir de esa profundidad psicológica que muestra, ¿no? Sófocles a nivel de sus personajes. Humaniza la tragedia, a pesar del componente mitológico. Claro, hay que recordar que toda obra teatral tiene una base mitológica importante, ¿correcto o no? A pesar de ello, ¿no? De ese componente mitológico, dentro de las tragedias aparecen personajes humanos. Y estos personajes humanos reflejan la incertidumbre de la condición humana en toda su dimensión, ¿no? ¿Correcto o no? ¿Y qué es esa incertidumbre, no? De repente, el saberse ajeno a ser lo que uno es, ¿no? Yo soy así, correcto. Es cierto que yo nací aquí. ¿Cuál es mi condición? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tipo de persona soy? Y otras interrogantes que se pueden ir generando, ¿no? O sea, ver al hombre por dentro, ¿no? Y el hombre por dentro tiene emociones, tiene sentimientos, tiene vivencias, tiene deseos y tantas expresiones más. No verlo solo como un ser que tiene que realizar determinado tipo de actividades, como si fuera un robot o más. El ser humano tiene sus vivencias internas, tiene sus miedos, sus angustias, pero también
tiene su deseo de expresar lo que piensa y siente, correcto. Y ahí se va desarrollando este hombre. Obras como por ejemplo Electra, que refiere un poco y se vincula con la obra La Orestiada, ¿no? En este caso, Electra, hermana de Orestes, ¿no? Correcto, eh, llega a la tumba de su padre, ¿no? Y siente la necesidad de vengar con sus propias manos la muerte de su padre, ¿no? Electra. Si llegara a su cometido, ¿no? Porque finalmente quien se adelanta pues es Orestes. Antígona, ¿no? Muy bien, hija que acompañó precisamente a Edipo cuando éste salió de Tebas, ¿no? Correcto. Como también ella más adelante regresa a Tebas para solucionar conflictos que existían entre sus hermanos precisamente por el poder de ostentar el trono pues en Tebas y toda la desgracia que se genera precisamente tras su vuelta. Y cómo Creonte, ¿no? El tío de ella, finalmente siente tristeza por todo lo que está pasando pues en Tebas. Edipo en Colona, que es una especie de continuación de Edipo Rey. Correcto. Primero, ¿no? Edipo se traslada a Colona provista de un bastón, ya que se ha desgarrado los ojos y más, y ahora llega al camino de la sabiduría, ¿no? Qué irónica es la vida, ¿no? Cuando puedes ver con los ojos, de repente puedes tener sapiencia, puedes desplazarte más rápido y más, pero tu accionar también es raudo y muchas veces este accionar no mide de repente de manera equilibrada tu proceder correcto, ¿no? Y a veces te equivocas constantemente. Todo lo contrario pasa con aquel que ha perdido el sentido de la visión y ahora se desplaza lentamente, sin ver con los ojos, pero viendo con la razón y el corazón. Viendo con la razón y el corazón. Correcto, ¿no? O sea, como quien dice, pierdo la vista, pero gano en sabiduría. Correcto. Y Edipo, tras perder la visión, puede ver más que el resto, puede sentir más que el resto, ya no a través de los ojos, pero sí a través de los sentidos, a través de la razón y más. Y Edipo se traslada, correcto, ¿no? Adecuadamente. Estamos. Edipo se traslada adecuadamente. Ahora, se dice que el lugar por donde se traslada Edipo se convierte en un lugar fértil, un lugar adecuado, y todos querían tener Edipo. Edipo pensó morir en Colona, ¿no? Correcto, pero no se dio ello. Más bien se va a ir hacia Atenas, ¿no? Precisamente, y ahí precisamente van a descansar sus restos. Este proceso de Edipo en Colona se grafica precisamente pues en esta obra. Y bueno, la obra cumbre pues Edipo Rey. Correcto, Edipo Rey. En sí, estas tres obras, Antígona, Edipo en Colona y Edipo Rey, guardan una relación a nivel de los personajes, como también de la historia de Edipo. Bien, ahí tenemos a Edipo Rey, considerada por Aristóteles como la tragedia perfecta, por el respeto de las unidades clásicas. Ya hemos dicho, unidad de lugar, la obra se desarrolla en un solo escenario, que es precisamente la plaza de Tebas. También, correcto, una sola acción, en este caso el fatalismo de Edipo, correcto, y también el tiempo, ¿no? Que todo se desarrolla en el lapso de un día. Esta obra comienza con las súplicas del coro de ancianos a Edipo, quienes le piden que acabe con la peste. Oh Edipo, tú que nos salvaste de la terrible esfinge, líbranos ahora de esta peste que asola Tebas. Correcto, ¿no? Edipo le dice, le responde, ¿no? Oh pueblo tebano, despreocúpense, ¿no? Y he enviado a Creonte a saber cuál es el origen de estos males. Correcto, ¿no? Fíjate, ¿no? Al inicio, ¿no? Una especie de invocación también por parte del coro, ¿no? Integrado por los ancianos y más, y cómo Edipo le responde a esto, de que él ya tiene conocimiento de ello, ¿no? Y ahora, pues, simplemente enviado a Creonte a saber cuál es el origen de estos males.
Cuando llega Creonte, trae una noticia, ¿no? Llegado Creonte, ¿qué dice, no? ¿Y qué dice el oráculo de Delfos? Creonte, le dice Edipo, ¿no? Que en nuestras tierras se encuentra el asesino del rey Layo, y mientras éste no deje estas tierras, continuará la peste por aquí. No puede ser, ¿no? Ante el conocimiento que la enfermedad terminará, cuando se mate o destierre al asesino de Layo, Edipo comienza con una indagación que lo llevará a reconocerse a sí mismo. Muy bien, entonces, toda esta peste, ¿cuándo va a terminar? Cuando se mate o se destierre al asesino de Layo. Entonces viene la indagación de Edipo, ¿no? ¿Quién puede salvarnos de todo esto? ¿Quién puede saber el paradero del asesino de Layo? El adivino, y por naturaleza es Tiresias. Que venga Tiresias, ¿no? ¿Correcto o no? Y que nos diga precisamente, pues, dónde está el asesino del rey Layo. Y la tragedia empieza a convertirse en una especie de suspenso, ¿no? ¿Correcto o no? En búsqueda del asesino. Y aparece pues una especie de texto de carácter policial, ¿no? Vamos a buscar al asesino, ¿dónde está? ¿Correcto? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Cómo es posible que hace tiempo que ha muerto el rey, todavía sigue presente pues en Tebas? ¿Correcto? Comienza con una indagación, dice, que lo llevará al reconocimiento de sí mismo. Y esto lo veremos también. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar nosotros que cuando presiona a Tiresias y le dice, pues, que de una vez diga, ¿no? ¿Cuál es el paradero del asesino de Layo? Tiresias, pues, no suelte prenda, no quiera decirlo, ¿no? Correcto. Y ahí Edipo, pues, saca en cara, ¿no? Yo libré a Tebas de la terrible esfinge y tú no pudiste hacerlo, ¿no? Al menos dinos ahora dónde está el asesino de Layo, ¿no? Y este no lo quiere decir, ¿no? Porque teme precisamente que al decirlo va a generar pues una crisis, ¿no? Como quien dice, es mejor vivir de la mentira para mantener la paz, ¿no? Correcto, ¿no? Porque si nosotros vivimos con la verdad prácticamente, ahí se nos complica todo, ¿no? Entonces un poquito que Tiresias quería ocultar esa verdad, pero ante la presión de Edipo lo dice, ¿no? Y le dice que el asesino es quien está hablando en este momento. Ya antes Edipo había planteado, ¿no?, que aquel que oculte o sepa algo del asesino, o sea el asesino, y no se muestre en este momento, no verá más la luz de Tebas y tendrá que ser desterrado de este lugar. Ironía trágica, ¿no? Finalmente el asesino es él. Cuando Tiresias le dice a Edipo que el asesino es él, Edipo piensa que Tiresias se ha puesto de acuerdo con Creonte para que Creonte asuma el reino en Tebas. Ah, dice, ¿no? Ustedes se han puesto de acuerdo, ¿no? Claro, quieren el poder en Tebas y por eso ahora uno dice que el asesino de Layo se encuentra por aquí, ¿no? Correcto, y el otro me acusa de que yo soy el asesino. Entonces, Creonte también interviene, ¿no? Y le dice, ¿y yo, ¿por qué quiero, ¿no? ¿Y yo por qué quiero ser rey, ¿no? Si en mi condición actual, siendo hermano de la reina, tengo las condiciones del rey, las atenciones que todo rey merece, y estoy bien. No tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? Dando a entender que el rey sí tiene que rendir cuentas ante el pueblo. Muy bien. Los personajes de esta obra son Yocasta, la reina de Tebas, Edipo, el rey de Tebas, Creonte, cuñado de Edipo, correcto, y el coro de Tebas, que al inicio, mediante el corifeo, plantea pues el problema que vive pues Tebas, ¿no? Oh Edipo, tú que nos salvaste la terrible esfinge, líbranos ahora de esta peste que asola Tebas, dice, ¿no? Muy bien. Personajes que contribuyen a esclarecer el origen de Edipo, ¿no? Tiresias, que es un adivino ciego. Dicen que uno adquiría la sapiencia a través precisamente pues de el hecho de no poder ver, ¿no? El mensajero de Corinto, el pastor de Layo, muy bien. Y aquí el tema esencial tiene que ver con la limitación del hombre ante el destino inexorable. Muy bien, a ver, veamos aquí lo siguiente.
Entonces, hasta ahí habíamos planteado de que Edipo era asignado como el asesino del rey Layo. ¿Está claro? Muy bien, por Tiresias. Edipo consideraba que estaban confabulando contra él. Estamos. Y esto, hermano, pues de Creonte. Hasta que ahí interviene Yocasta y dice, ¿por qué se preocupan tanto? ¿No? Correcto. ¿Por qué se preocupan tanto de creer pues en el oráculo de Delfos si esto no siempre se cumple? Correcto. Dicen que Edipo, que Layo, ¿no? Iba a morir por las manos de su propio hijo, pero al final Layo muere en el cruce de los tres caminos y obviamente pues por un grupo de personas. ¿Cómo? Dice Edipo. Y Edipo internamente recuerda, ¿no? Pucha, yo me encontraba también en el cruce de los tres caminos y maté a un hombre de manera casual. ¿Y cómo era Layo? Y se preocupa, ¿no? Y hay un testigo de estas acciones, de la muerte de Layo a mano de varias personas en el cruce de los tres caminos. Sí, dice, ¿no? Hay un pastor que vive pues en tierras lejanas. Entonces que venga el pastor para que solucione esos problemas y grafique o identifique pues realmente cómo es el asesino. O sea, si hay un testigo de la muerte de Layo, que mejor el pastor que todavía está vivo y vive en tierras lejanas para que aclare todo esto, ¿no? Ya que Tiresias no iba a soltar prenda, no iba a decir nada. ¿Correcto? Bueno, obviamente que Tiresias, ante todo esto ya prácticamente, y obviamente que Edipo no lo veía, ¿no? O sea, no lo veía, él pensaba que estaba confabulando con Creonte, ya deja de participar en todo esto. Pero ahora viene lo siguiente, ¿no? Llega un mensajero de Corintio, trayendo una triste noticia. Cuando llega el mensajero, ingresa y dice, oh Edipo, vengo a comentarte que tu padre, Pólibo, pues, ha muerto, ¿no? Y Corintio te reclama como rey. Hay que recordar que Edipo vivió en Corintio desde que era bebé, ¿no? Muy bien. Y ahora, pues, el pueblo lo estaba reclamando como rey. Correcto. Edipo, en Tebas, se sentía un extranjero que había nacido en Corintio. Y Edipo le dice, pues, que no, que un extranjero eh, que en este caso, pues, que él es un extranjero y todo esto, ¿no? Y que él no puede ir porque estaría dando cumplimiento al oráculo de Delfos, que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, temeroso Edipo de que esto pase. Su padre había muerto, decía, pensaba Edipo, por la tristeza que le había causado la partida de este hacia Tebas. Y ahora volvía, ¿no? A Corintio y de repente pues iba a estar con Mérope, iba a tener hijos y más. Y Edipo no quería esto. Entonces el mensajero le dice a Edipo, ¿no? Que él es extranjero en Corintio, que él había nacido en Tebas y que él lo había recogido. Esto genera mayor preocupación en Edipo, ¿no? Que él lo había recogido. Entonces, ¿qué era de Edipo? ¿No? ¿Qué había pasado con él? ¿No? ¿Correcto? Entonces, ahí viene una búsqueda permanente del ser, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, si este mensajero que ha llegado me dice que él me ha recogido, y me ha llevado a Corintio, porque Pólibo y Mérope no podían tener hijos. Entonces ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿De dónde he nacido? ¿Correcto o no? Obviamente que el mensajero solo le dice que lo recoge pues ahí en el monte Citerón y todo esto, pero no dice más, ¿no? Se desconocía completamente el origen real de Edipo. Imagínate tú, ¿no, joven? Que te digan pues que quienes viven ahora, que para ti son tus padres, no lo son, y que tú tienes otro origen, ¿no? La pregunta de dónde soy, qué hago aquí, correcto. Y las dudas que empiezan a generarse en tu mente, ¿no? Yo maté a una persona en el cruce de los tres caminos. Y si es cierto lo que dijo el oráculo, que yo iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre e iba a tener hijos. ¿Será cierto esto? ¿Correcto? Entonces, ante ello, pues, eh, llega
el pastor del ayo. ¿Correcto, no? Y ni bien llega el pastor del ayo, el mensajero lo reconoce. Él fue, él fue el que te entregó, ¿correcto? Me entregó a ti, pues, cuando eras bebé, se podía decir, ¿no? Y el pastor no lo puede negar. Y entonces empieza el diálogo entre Edipo y el criado o pastor del ayo, ¿no? Que diga de una vez si es cierto todo esto. ¿Correcto, no? Y el pastor poco a poco va indicando precisamente ello, ¿no? Correcto, sí, es cierto, dice, ¿no? Está bien, ¿no? Y por último, Edipo se desespera. Di de una vez. Correcto. ¿Y cómo fue el asesinato del rey Layo, no? Y ahí y el pastor, pues, grafica precisamente cómo fue todo esto. Muy bien. Y que de repente había mentido al inicio cuando digo, pues, que un grupo de personas había matado al rey. Y no, que precisamente el que estaba viendo era el que lo había, el que lo había matado. Entonces se llega a la terrible realidad, ¿no? ¿Correcto o no? ¿Y quiénes son mis padres? Pregunta Edipo al criado, ¿no? ¿Quiénes lo son? Yocasta. Correcto. Que Yocasta lo había entregado a él, ¿no? A este niño, para que lo mande a matar. Y ahora el criado se arrepiente. ¿Por qué no cumplí con esto de una vez ahí, en ese momento? Porque muerto este ya no hubiera pasado todo esto, ¿no? Y ahora en qué situación se encuentra Tebas y más. Se arrepiente de ello. Pero bueno, los hechos ya están. Correcto, los hechos ya están. Yocasta ha corrido precisamente a su dormitorio y alguien sale y dice que la reina se ha ahorcado con sus cabellos. Edipo también ingresa al ver precisamente la magnitud de todo esto que le está pasando a él. ¿Correcto o no? Su esposa es su madre a la vez. ¿Correcto? Su esposa es su madre a la vez. Estamos. Y sus hijos son hermanos también a la vez con él. Terrible desgracia de Edipo. Luego de ello, Edipo se desgarra los ojos con los broches de Yocasta y sale precisamente al escenario, ¿correcto, no? Con los ojos ensangrentados y todo. Y le pide a Creonte que por favor cuide a sus hijas, que ellas aún no saben muy bien defenderse, como si sus hijos. Y Edipo parte rumbo pues al destierro. ¿Correcto o no? Había dicho antes que aquel que conozca el paradero del asesino Layo y no lo diga, o sea él mismo, correcto, no verá más la luz de Tebas. Y esto le pasaba ahora a Edipo. Trágico destino. ¿Tuvo en algo la culpa Edipo de todo lo que le ha pasado? No. Trató de huir de su destino y cuanto más huía, más se encontraba con él. La predestinación, el fatalismo. ¿Correcto, no? Lo que le pasa, pues, al pobre Edipo. Analicemos algunos aspectos aquí. Edipo, Edipo Reino, que tenemos aquí, y yo diré lo que sigue, como quien no tiene nada que ver con este relato ni con este hecho. Aquel de vosotros que sepa por obra de quién murió Layo, el hijo de Láptaco, le ordeno que me lo revele todo, y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá sano y salvo del país. Fíjate lo que dice, ¿no? Le ordeno que me lo revele todo, y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá sano y salvo del país. O sea, si por ahí hubiese un habitante de Tebas que sepa del asesino de Layo y de repente que él tema por su propia vida al momento de decirlo, o sea el asesino y lo diga, normal, que no se preocupen, no se le va a hacer nada, pero con la única condición que salga de Tebas,
que nunca más esté en estas tierras, porque su sola presencia está generando la peste en Tebas. Si alguien a su vez conoce que el autor es otro de otra tierra, que no calle. De repente no es uno que esté en Tebas, ¿no? Que no calle. Yo le concederé la recompensa a la que se añadirá mi gratitud, el agradecimiento del rey. O sea, el asesino del Ayo no está en Tebas, es otro, pero yo sé dónde está. Bueno, también. Y obviamente pues también será agradecido por el rey. Correcto. Si por el contrario calláis y alguno temiendo por un amigo o por sí mismo trata de rechazar esta orden, lo que haré con ellos debéis escucharme. Prohíbo que en este país del que yo poseo el poder y el trono, rey de Tebas, Edipo, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre. O sea, que nadie de repente le dé hospedaje. ¿Correcto o no? Muy bien. Que nadie le hable. Mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios Apolo, ¿no? Correcto, ¿no? Tiene que estar fuera de Tebas, si no la peste va a continuar. E impreco para que si llega a estar en mi propio palacio, y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para estos. Fíjate lo que dice Edipo, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien. Si fuera él mismo, ¿no? O alguien de palacio, que él también, ¿no? Padezca lo que él acaba de desear. Es decir, que nunca más vea la luz de Tebas, que salga precisamente pues de esta tierra, que nadie le dirija la palabra y más, y que sea expulsado. Ironía trágica. ¿Por qué? Porque precisamente quien manda esta sentencia, este edicto, es el propio Edipo, y es Edipo el asesino de Layo, el que tiene que cumplir con todo esto. Se da la ironía trágica cuando las palabras y las acciones del personaje muestran la situación real que el espectador observa y es completamente consciente de lo que sucede, aunque el personaje no lo sepa. Se da cuando las palabras y las acciones del personaje muestran situación real, dice, ¿no? Que el espectador observa y que es completamente consciente de lo que sucede, aunque el personaje no lo sepa. Fíjate lo que le pasa pues al pobre Edipo, ¿no? Brinda la sentencia y al final él termina pues siendo culpable. Al final lo dice, ¿no? E impreco para que si llega a estar en mi propio palacio y yo tenga conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para estos. La ironía trágica. Bien, Edipo rey y Tiresias, ¿no? Tiresias, y puesto que me has hecho en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quién transcurres tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por los dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra, y tú que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. Y eso es lo que pasa con Edipo, ¿no? Correcto, fíjense esto nada más, ¿no? Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, la ironía, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quién transcurres tu vida. Tú tienes vista, pero no ves que eres hijo de tu esposa y con la cual has procreado otros hijos. ¿Correcto o no? O sea, ahí está. Se ha metido con su madre. Ni siquiera eso puede ver. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? ¿Acaso sabes quiénes son tus padres, quién es tu padre y tu madre? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos. ¿Por qué? Sin saberlo, se metió con su madre y tuvo con ella 4 hijos. Y sin saberlo también mató a su padre. Tanto para él, para los de allí abajo, como para los que están en la tierra. O sea, para los que ya han muerto y para los que están vivos. Y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre, a quien desposó, y de tu padre, a quien mató. Con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra,
Y tú que ahora ves, ah, claro, tú eres ciego, dices, tú ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. Terrible, ¿no? Oposición, vista, ceguera. Ironía también, ¿eh? En la obra la vista se asocia a la ignorancia y la ceguera a la sabiduría. Ello se aprecia tanto en el personaje de Tiresias como en Edipo. Recuerden que al final Edipo termina con un bastón completamente ciego saliendo de Tebas. Muy bien. Claro, dicen que ahora va a estar más presto, ¿no? A vivenciar la realidad tal como es. Porque cuando uno tiene ojos y ve, no ve todo lo que realmente está a su alrededor. Pero cuando uno no tiene vista, tiene más sentido, tiene más razón. Y ve más que aquellos que tienen vista. Muy bien. Este es el diálogo entre Edipo y el pastor. Edipo le pregunta, ¿le entregaste al niño por el que se pregunta? Lo hice, y ojalá hubiera muerto ese día. Claro, ¿no? Porque le habían dado la indicación al pastor de que de una vez cuelgue a este niño en uno de los árboles del monte Citerón y que muera ahí de una vez, ¿no? Correcto, no, no tenía por qué vivir, porque el oráculo había dicho a Layo que él iba a tener un hijo con Yocasta y este lo iba a matar y se iba a casar con su esposa. Por eso su destino ya estaba asignado, tenía que morir. Pero lamentablemente el pastor no lo hizo. Lo hice. Le entregaste al niño por el que pregunta, esto le dice Edipo al pastor respecto al mensajero. Lo hice y ojalá hubiera muerto ese día. Pero a esto llegarás si no dice lo que corresponde, o sea, la amenaza, Edipo. Que hable de una vez, que suelte todo. Me pierdo mucho más aún si hablo. O sea, si sigue hablando, peor va a estar. Correcto. Este hombre, según parece, se dispone a dar rodeos, dice Edipo. No, no, ya pues, ya he dicho que se lo entregué. ¿De dónde lo habías tomado? ¿Era de tu familia o de algún otro? Pregunta Edipo. Mía no. Lo recibí de uno. ¿De cuál de los ciudadanos y de qué casa? No, por los dioses, no me preguntes más, mi señor. ¿Un esclavo o uno que pertenecía a su linaje? ¡Ay de mí! Estoy ante el verdadero terrible de decir, y yo de escuchar, pero hay que oírlo. Es ahí que se da la búsqueda del propio ser. Y no de escuchar, pero hay que oírlo, ¿no? ¿Correcto, no? La anagnórisis. Precisamente que es un recurso que tiene que ver con el descubrimiento del propio personaje. ¿Correcto o no? La anagnórisis y las peripecias son algunos elementos que forman parte de la literatura griega. En las peripecias son una serie de acciones que generan un cambio o transformación en las personas. Todo lo que, lo que hizo Edipo, ¿no? En su transcurrir de vida y lo que le generó necesariamente un cambio, ¿no? De ser un hijo de Polibimérope, hijo entre comillas, a pasar a ser un rey en Tebas. Son las peripecias que pasan en el ser humano, en la vida del hombre, que generan cambios, transformaciones en él. Pero ahora se da lo que es el descubrimiento, ¿no? A través de la anagnórisis. Consiste en el descubrimiento por parte del personaje de datos esenciales sobre su identidad, sus seres queridos o su entorno. Ahora, en anagnórisis es el descubrimiento del propio ser. Saber realmente, buscar quién es y saber realmente qué es uno, ¿no? Por eso es el descubrimiento por parte del personaje de datos esenciales sobre su identidad, sus seres queridos y su entorno. Es esa búsqueda. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? Es el anagnórisis. ¿Correcto o no? Y eso se da en la obra. Y yo de escuchar, pero hay que oírlo, dice Edipo. Y el pastor finalmente le dice, pues, que es de Yocasta, ¿no? El hijo que le dieron a él para que éste sea, pues, asesinado, muerto ese día. Correcto, muerto ese día. Bueno, lamentable, felizmente, llegó el mensajero que lo llevó, pues, precisamente hacia Corintio, donde Pólibo y Mérope no pudieron tener hijos. Y allí creció Edipo hasta más adelante, ¿no? Nada más. Es lo que se vivencia y, bueno, finalmente Edipo, tratando de vivir de su destino, mata a su padre en el cruce de los tres caminos, vence a la Esfinge, correcto, y desposa a Yocasta. Hay que recordar, simple y llanamente, que uno es la obra y otro es el mito.
Lo que hemos contado esencialmente es la obra Edipo Rey. Edipo en el palacio de Tebas, en la plaza principal de Tebas, tratando de salvar esta peste que está generándose en Tebas, porque lo dijeron precisamente pues los del coro, ¿no? Correcto, ¿no? O Edipo, sálvanos de esta terrible peste que asola nuestras tierras. Y Edipo, en esa búsqueda por descubrir por qué se da esta peste, correcto, se dice pues que por el que el asesino del rey Layo todavía está en estas tierras. Y Edipo, buscando a ese asesino, se halla a sí mismo y se descubre a sí mismo. La anagnórisis. ¿Correcto o no? Muy bien. Finalmente la obra termina con el destierro, pues, de Edipo, como habíamos planteado. No son personajes de esta obra Layo, de él solo se referencia, se habla, correcto, y más. Ni Pólibo ni Mérope, también que son personajes que solo se referencia. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Vayan resolviendo la práctica. Volvemos en breve. Bien.